Dios les bendiga, mis amados hermanos y los que escuchan, amigos que estén escuchando este mensaje. Les deseo una gran bendición de Dios, que su palabra les dé la gracia, la fuerza para poder seguir adelante. Es mi deseo y es lo que nos habla la palabra. En este caso voy a hablar del protocolo de Dios. ¿Qué significa protocolo? Justamente es una palabra en griego que significa para resolver problemas y convivencia. O sea, antes de poder hacer algo, hay que resolver algún problema y tener convivencia. Ese es el significado del protocolo. La palabra que voy a compartir está en Deuteronomio, el capítulo 10, versículo 12 y 13. Y dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y esto es una palabra muy específica. Dios me estuvo hablando mucho al respecto. ¿Y qué es lo que pide Dios de mí y de usted? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Y acá lo dice la palabra, sino que temamos a Dios en primer lugar. Y temer a Dios no es tenerle miedo, es tener reverencia, respeto, amor. Eso, la palabra temor de Dios significa eso. Que nosotros tengamos esa reverencia y ese respeto y ese amor para con la palabra de Dios, con lo que Él nos habla. Y que también nos dice, y que anden todos sus caminos y que lo ames. Está corroborando justamente el temor, es amarlo. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y servir a Dios es realmente un privilegio, es un honor. ¿Y qué nos habla de servir? No es trabajar duro, no es pensar, y ahora tengo que hacer quién sabe qué cosa. No es eso, queridos. Es simplemente con todo el amor, como dice que lo hagamos con el corazón y con amor. Es mostrar quién es Dios y que lo llevamos en nuestro corazón porque Él con amor nos amó y nos dio esta salvación tan grande para que nosotros podamos transmitir esa presencia y ese amor de Dios que está en nuestras vidas, para que los demás que nos escuchan y que nos ven cuando nosotros le transmitimos la palabra, y no solamente por este medio, sino personalmente, Dios siempre pone personas para que nosotros le hablemos de Él. Yo puedo decir que día a día siempre alguien tengo para poder comunicarle este amor de Dios y darle la esperanza que en Dios hay una nueva vida. Pero sigue diciendo, no solamente que lo sirvamos con todo el corazón y con toda el alma, sino también que nosotros guardemos sus mandamientos. Y guardar quiere decir ponerlo por obra, ponerlo en práctica, la palabra de Dios. Los mandamientos están escritos en la palabra de Dios, de una vida correcta, de una vida limpia, de una vida que nos lleva cada día adelante, que nos lleva en prosperidad, como también nos sigue hablando luego, que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es esa guía, justamente es el protocolo de Dios que nos dice cómo vivir para que tengamos una convivencia para resolver problemas nuestros y a los demás ayudarlos. Es lo que nos está hablando de servirlo y de vivir a través de su palabra, poniendo en práctica sus mandamientos, su palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios,
leerla y saber qué es lo que Dios está esperando de mí, qué es lo que Dios quiere de mi vida, cuál es su propósito, cuál es su plan para mi vida, cuál fue, que yo todavía no lo entiendo, hasta que puedo entender que Dios me hable y me haga comprender lo que yo tengo que hacer. Pero hablar de servicio está hablando a todos en general, de poder comunicar justamente la palabra de Dios, porque si yo entiendo que yo no debo hacer esto y no debo hacer lo otro, no quiero mencionar todo el listado que Dios nos habla respecto a la conducta de una persona que cree en Dios y que ha conocido a Dios, porque nos habla de muchas cosas, de no hacer esto, no hacer lo otro, no mentir, no, etc. Entonces ahí es donde yo puedo transmitir el amor de Dios a otras personas. Pero yo primeramente tengo que cuidar, poner en práctica los mandamientos, la palabra de Dios, de ser una vida diferente, de ser la vida que Dios me enseña a vivir. Por eso habla de protocolo, cómo debo conducirme, como hoy en día hay protocolos para conducirnos por medio de esta pandemia que tenemos para cuidarnos justamente, y es lo que significa el protocolo, resolver problemas y tener una convivencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que poner en práctica la palabra de Dios, vivir por ella. Y luego dice, para ser prosperados, si yo pongo en práctica la palabra de Dios, voy a ser prosperado. El Salmo 1 nos habla, los primeros versículos 1, 2 y 3, nos habla justamente que el que hace la voluntad de Dios, el que sigue su camino, será prosperado, pero será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y sabemos bien que si una planta o un árbol no tiene agua, se seca. Pero el que está junto a las corrientes de agua, ese árbol crece y da fruto. El sol no lo quema, el frío no lo seca. Entonces, eso es lo que Dios nos está diciendo, de estar como si fuéramos ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Y cuando nosotros estamos en esa situación, obedientes a la palabra, sujetos a lo que Dios nos enseña, vamos a ser como ese árbol y seremos prosperados. Prosperados es lo que nos dice, recuerde el Salmo 1. Y luego sigue diciendo, en Juan el capítulo 15, versículo 10, nos habla de guardar los mandamientos el mismo Señor Jesucristo. Y que dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Yo no puedo decir que amo a Dios si yo no permanezco en la palabra, si yo no hago lo que Dios me enseña. ¿Por qué? Estoy demostrando que yo no amo a Dios, porque estoy haciendo lo que yo quiero. Por eso Jesús, disculpen, por eso Jesús le dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Estamos demostrando que permanecemos en el amor de Dios, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué palabra hermosa. Jesús dio el ejemplo. Jesús nos dejó el ejemplo de lo que nosotros tenemos que ser, de poder guardar los mandamientos. Con eso demostramos que amamos a Dios. Y servirle, justamente servirle con amor, con todo el corazón, de poder escucharlo, porque, repito, Él tiene un propósito. Por alguna persona hemos llegado a Cristo, alguien nos habló del Señor, alguien nos condujo a Cristo, y así nosotros también tenemos que servirle a Dios con amor, porque Él por amor dio su vida. Entonces, es lo que nos está hablando Jesús. No es decir una religión, yo hago, yo creo de a mi manera. No, mi querido.
no es creer, no es hacer a manera de uno, sino conforme a lo que Dios nos enseña. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que guardar? Y guardar quiere decir poner por obra los mandamientos, lo que Dios nos enseña. Tenemos que ponerlo por obra, a eso significa guardar, el de poder hacer lo que Dios nos enseña. Es como un padre que enseña a un niño cómo vivir, de no hacer cosas incorrectas, de educarlo, de enseñarle. Así es Dios con nosotros. Con ese amor nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios y a escucharlo. Estar atento con nuestros oídos espirituales, porque aparte de la palabra que el Señor dijo que nosotros tenemos que poner en práctica los mandamientos para demostrar el amor que tenemos a Dios, también tenemos que entender que nosotros tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios, escuchando cuando Él nos habla, que a veces nos habla no solamente por la palabra, aparte de esto, nos habla por circunstancias, nos habla en nuestro corazón y nos dice, hace esto y hace aquello. Por eso es bueno estar atento con nuestros oídos, como nos dice la palabra, estar atentos para escucharlo. Eso significa, ¿qué pide Dios de mí? Que yo lo escuche, que yo lo obedezca, que yo haga lo que Él me dice que haga. Así como un papá con un niño, con el papá, ¿no? Que tiene que obedecer, que tiene que hacer lo que le dice el papá y la mamá, de lo que, para ser educado, para ir creciendo. Entonces, es lo que Dios nos está hablando, queridos hermanos oyentes. Si usted todavía no ha entendido, no ha tomado una decisión, ponga su vida en las manos de Dios y vea qué Dios le pide, que es justamente que le tema, que lo respete, que lo ame y que tenga reverencia con Dios, porque Dios no nos exige nada, simplemente nos ofrece con amor. Si hacemos lo que Él nos dice, si hacemos su voluntad, seremos bendecidos, prosperados. En todo aspecto, la prosperidad es en todo, no es solamente en la parte material, que a veces pensamos en la parte material. También Dios no nos hace faltar nada, pero es en todo aspecto, es en nuestra vida diaria, que Él nos va a ir prosperando para que vayamos adelante, sigamos fiel y firme adelante, y Él va siempre y nos ayuda, nos sostiene y nos provee. A eso se refiere, que Él nos prosperará, nos bendecirá. Y nosotros somos bendecidos y somos enriquecidos cuando hacemos lo que Dios nos enseña. Nuestro Padre Celestial, que es ese Dios de amor, que por amor dio a su único Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, porque nos ama. De tal manera nos amó, que dio a su Hijo. Y es lo que en este día quiero dejarles, que usted no se desanime, no se desaliente. Ponga en práctica la palabra de Dios. No piense lo que sucederá el día de mañana, porque el día de mañana está en las manos de Dios. Y Él nos va a prosperar, nos va a sostener, nos va a ayudar, nos va a abrir el camino para que sigamos adelante. Entonces, que esto lo tengamos presente y cada día tomemos la palabra de Dios, la leamos, la pongamos en práctica, aprendamos de lo que Dios nos enseña como Padre. A decir, como dijo Jesús, yo hago la voluntad de mi Padre. Y esto es lo que agrada a Dios, hacer su voluntad. Y es maravilloso hacer la voluntad de Dios y guardar, como Jesús, repito, dijo de permanecer en Él, de guardar sus mandamientos, de ponerlos en práctica. Y así estamos demostrando que amamos a Dios y que a nuestro Padre estamos obedeciendo. Y vamos a seguir adelante, prosperados, bendecidos y protegidos por nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga ricamente, que usted pueda estudiar, profundizar, porque esto es una palabra muy rica, muy profunda, pero qué lindo que cada día podamos entenderla
y ponerla en práctica. Que Dios les bendiga ricamente. Voy a hacer una breve oración y que el Señor sea aquel que haga lo que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Amado Dios, te damos gracias, muchas gracias, Padre. Muchas gracias por lo que tú eres, por tu gran amor que nos has dado, por darnos el privilegio de ser, Señor, tus hijos. Ayúdanos a comprender tu palabra, a ponerla en práctica, a poner, Señor amado, nuestras vidas en tus manos para hacer tu voluntad conforme a tu palabra, Señor, que nos conduzca, que nos guíe, que nos corrija, Señor. Bendice, Dios, a cada uno de mis hermanos, cada oyente, oh Dios, y suple a aquel que necesita. Bendice, enriquece, dale fuerza, fe, confianza, alegría de saber que tú nos amas y que tú estás con nosotros siempre, pero que podamos darte lo que tú nos estás pidiendo, que es justamente temerte, servirte y guardar tu palabra. Te damos gracias por todo y gloria sea tu nombre por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre.